ciclo de conferencias en todo el año. Esperemos que se animen para el siguiente año también. Y bueno, agradezco que me den la oportunidad también de compartir aquí el conocimiento y las investigaciones. Para esta ocasión me voy a dedicar a leer la ponencia, espero no aburrirlos, porque es un tema muy amplio y es un tema que me apasiona mucho. Entonces creo que si lo empiezo a abordar sin leerlo me voy a perder y no voy a lograr el objetivo que quiero con esto. Como ya les mencionó Rodrigo, he titulado esta presentación Brujas, endemoniadas y místicas, Querétaro a finales del siglo XVII. Quiero iniciar con unas advertencias. Primero, que ya es un tema para mí ya trabajado. Desde la maestría me topé con este tema. Lo tuve que sacar de la tesis porque no era como el objetivo. Sin embargo, pues bueno, ahí se quedó el material. No soy el que lo ha trabajado por primera vez, ya lo han trabajado otros investigadores y sobre todo investigadoras, pero los casos muy aislados, entre ellos, pues bueno, rescatar el trabajo de Ellen Gunnarsdóttir, que trabaja a la mística del Beaterio de Santa Rosa de Viterbo, Solange Alberro, que trabaja a la chuparratones, la bruja, y Edelmira Buelna, que trabaja a las endemoniadas. Y por ahí hay otros trabajos que también se han analizado. Entonces, lo que yo voy a hacer es enlazar estos tres casos de brujas, místicas y endemoniadas en torno a finales del siglo XVII, porque también tengo ahí un planteamiento en torno a Querétaro de este periodo, que es muy problemático. Siempre se ha considerado a Querétaro a lo largo de la historia como una ciudad o un pueblo, como se llegó a decir después del Segundo Imperio, ¿no? Un pueblo mocho, muy católico, ¿no? Y me decía mi directora de tesis, dice, esa idea pareciera que siempre ha sido así. Sin embargo, lo que descubren estos investigadores y lo que yo analizo, pues es lo contrario, ¿no? Que parece que Querétaro vivía en una laxidad. Entonces es lo que vamos a ver en esta ocasión. Voy a empezar narrando lo siguiente. El 2 de enero de 1692, a las 6 de la mañana, Juana de los Reyes, joven de 15 años, dio a luz un niño sano y robusto en la ciudad de Querétaro. Un par de horas después, ante el comisario del Santo Oficio de la Inquisición, Juan Caballero y Ocio, y su notario, el padre guardián del convento de la Santa Cruz, Fray Pablo Sarmiento, lo exorcizó, y mediante conjuros, el demonio Mazambique afirmó que él, por orden de unas brujas y hechiceras, había introducido semen de un hombre en el vientre de la joven hacía 5 meses, que ella no había pecado, sino las brujas, y que así como ella, otras 2 doncellas parirían sin haber conocido varón. Con este breve relato quiero introducir el tema que hoy voy a tratar, aunque breve pero conciso. El tema de las brujas y de las posesas por los demonios a finales del siglo XVII, pero también hablaré de místicas, aquellas mujeres consideradas beatas o santitas, que en sus prácticas de oración afirmaban no solo hablar con Dios, la Virgen y sus santos, sino inclusive sus luchas con el demonio. Por lo tanto, 2 elementos comunes entre las brujas, las endemoniadas y las místicas. Primero, que eran mujeres. Segundo, que tuvieron alguna relación con el demonio, ya como posesas, como pactantes o como adversarias. Primero quiero introducir sobre estos términos de la mujer buena frente a la mujer mala. La teología cristiana ha interpretado al Antiguo Testamento desde la clave de Jesucristo, el Salvador, y en consecuencia la mujer que lo parió. De este modo, en la primera narración de la Biblia, después de la creación, la serpiente instó a Eva para que junto a Adán desobedecieran los preceptos de Dios. El Creador determinó castigos para ambos, muerte y sufrimientos, pero el texto dejó en claro que la mujer fue la que orilló al hombre al pecado. Entonces, la divinidad maldijo a la serpiente, que la teología hebrea en consonancia con la cristiana la identificaron con el demonio o tentador, y agregó, dice Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Enemistad que representó el autor del Apocalipsis en la persecución entre el dragón, la serpiente antigua, y la mujer, que preñada dio a luz un varón. Los teólogos vieron en el relato del Génesis una profecía,
que San Juan describió en sus visiones del Apocalipsis. Una mujer traería al mundo a un hombre que lucharía contra Satanás, el demonio, el tentador, el diablo. San Pablo en su carta a los romanos contrapuso a Adán con Jesucristo, de manera que por uno entró la muerte y el pecado, por otro la gracia y la vida. En esta dicotomía pecado-gracia, la teología patrística replanteó el paradigma masculino, oponiendo a Eva con María. Un ejemplo claro se puede leer en San Jerónimo, que sentenció, y cito, la muerte por Eva, la vida por María. Pero la singular dicotomía femenina se estereotipó en la creatividad poética del medievo, jugando con el anagrama Eva, en alusión al saludo del ángel a María, que la versión de la Vulgata dice ave. Entonces, toda mujer cristiana debía aspirar a ser ave, es decir, María, y evitar a toda costa ser una Eva, o ser seducida por el demonio. En este contexto, los dominicos Heinrich Kremer y Jacob Sprenger en 1486 publicaron un libro titulado El Malleus Maleficarum, o El Martillo de las Brujas. Como inquisidores, investigaron los brotes de brujería y en este libro condensaron las razones bíblicas, filosóficas y teológicas de este mal. Una de las conclusiones fue que las mujeres eran las más propensas a esta herejía, por su debilidad, pero también precavieron a los predicadores para que no abusaran en una sola representación de la mujer, como la mujer mala, por ejemplo, Eva y sus imitadoras del Antiguo Testamento. Y cito el Malleus Maleficarum, dice: pero después, en el Nuevo Testamento, encontramos un cambio de nombre, como Eva Toabe, como dice San Jerónimo, y todo el pecado de Eva eliminado por la bendición de María. Por lo tanto, los predicadores siempre deberían alabarlas tanto. Puse esta imagen porque aquí representa muy bien a María, y el lado de la gracia, Jesucristo, y por el otro lado a Eva, que le dio de comer a Adán, seducida por la serpiente, y le está dando de comer a toda la generación humana. Y bueno, aquí vemos también la muerte, está simbolizando esta dicotomía de la que estoy hablando, ¿no? María como esa ave del saludo y Eva precisamente en contraposición. Esta cita que les acabo de leer del paradigma Eva-ave, lo que los autores redujeron a las buenas o malas mujeres. La debilidad de la mujer fue planteada ya en la filosofía griega desde Platón y Aristóteles y reforzada por el pensamiento latino y hebreo. Por ello, los autores del Malleus derivaron la etimología de la palabra fémina del latín fe y minus, es decir, ya que es muy débil para mantener y conservar la fe. Fe minus, o sea, fe menor. Aunque elogiaron a mujeres como María y otras tantas vírgenes, santas y heroínas, sentenciaron, a excepción de la Virgen María, desde luego, que todas por naturaleza eran, y voy a dar una lista de las que da el Malleus. Dice que las mujeres eran crédulas, de lengua móvil, defectuosas por creación, carnales, vanidosas, lujuriosas, infieles, ambiciosas, envidiosas, egoístas, celosas, de inteligencia y memoria débil. Y bueno, la lista sigue, ¿no? Como estos dos dominicos determinan la naturaleza de la mujer hacia el siglo XV, ¿no? Obviamente en una posición muy de desventaja para las mujeres. A las Indias occidentales, es decir, a la Nueva España, se trasladó este paradigma femenino, aunque las circunstancias de choque cultural permitieron la holgura en las costumbres. La educación femenina seguía patrones europeos, alejarla de los vicios, ya ingresándolas en colegios de monjas o beatas, o encerrándolas en sus propias casas para preservar su virtud, y cuando fuera necesario tomaran estado, es decir, que podían casarse o meterse de monjas, por voluntad u obligada, desde luego. Pero aún así, la sociedad novohispana en comparación con la peninsular era más relajada en sus costumbres y menos estricta en su corrección. Lo que sí tenía la sociedad virreinal fue la carga social del honor. Por ello impedían a toda costa sacar a la luz pública cuestiones que faltaran a ello. Todo este contexto ahorita lo vamos a entender en los casos específicos. También hubo mujeres dedicadas a las labores, pues aquellas que recibieron educación fueron sobre todo hijas de familias adineradas,
Otras pocas tuvieron suerte de becas colegiales, pero la mayoría de las mujeres, y sobre todo de estratos y condiciones más bajas, tuvieron que acomodarse a diversas labores, consideradas menos honrosas. Desde luego, las que eran esclavas o sirvientas, o aquellas que trabajaban en distintas áreas, las parteras inclusive, y pues las que les tocaba pues por necesidad a prostituirse, ¿no? Bien, este es el contexto que quise dar. Voy a introducir ahora sobre el papel de la mujer y el demonio en la oratoria sagrada de la segunda mitad del siglo XVII. Querétaro, a finales del siglo XVII, se había transformado de un modesto pueblo de indios a una ciudad, considerada la tercera del virreinato, populosa y pomposa, con conventos masculinos y uno femenino, con diversas cofradías para gentes de diversas calidades. Las había de españoles, de indios y de castas. Todos formaban un entramado social. Era una ciudad con pocos prejuicios, pues dejó de ser un pueblo puritano y pasó a ser una urbe laxa. Se hacían baños de publicidad escandalosa, donde concurrían ambos sexos, al margen del río, con músicas, meriendas y festines. Desde luego que estamos hablando del río de Querétaro, ¿no? Ahí es donde se hacían estos baños y la gente se bañaba juntos, ¿no? Hombres y mujeres y desnudos. Y esto les va a causar impresión a los franciscanos, ahorita lo vamos a ver. También había juegos públicos, bailes y comedias. Las fiestas religiosas se engalanaban con corridas de toros, marchas y alarde de moros y cristianos, con quema de pólvora, procesiones vistosas que manifestaban la honorabilidad y el estatus de los eclesiásticos, de los cuerpos civiles y de las mismas cofradías. Las fiestas eran el pretexto para que las mujeres y hombres lucieran sus mejores galas, siguiendo las modas traídas desde Europa. Los personajes opulentos eran considerados ejemplos de caridad, pues compartían sus bienes con los más necesitados y dotaron fiestas y construyeron templos. Uno de ellos fue Juan Caballero Yosio, mecenas y benefactor. En las dedicatorias de sermones se le elogiaba por su religioso celo. La apariencia era considerada una virtud, pero las virtudes ascéticas de oración y práctica de la caridad solo las relacionaban con los santos, con Cristo y la Virgen María. Estos, los predicadores, además de ensalzar a los santos y vírgenes, su finalidad era conmover con su oratoria a los oyentes, demostrar en el púlpito su pericia y manejo de los dogmas católicos. Pero en 1683 los franciscanos fundaron su colegio de propaganda fide en Querétaro, es decir, el Templo de la Cruz, ahí en su convento de recolección. Todos estos frailes que fundan este convento eran de origen peninsular, al menos los primeros, de costumbres ascéticas y visión milenarista. Al ver la ciudad tan holgada, recién llegados ven que la ciudad es muy holgada, comenzaron unas misiones predicando contra todo libertinaje y ponían especial énfasis en la presencia del demonio, el tentador. Sus prédicas diarias influyeron en la sociedad e inclusive en los clérigos locales, a quienes culparon por no predicar en torno a la erradicación de las malas costumbres. En 1686, el apostólico franciscano Antonio de Escaray, que es uno de los fundadores del Colegio de la Cruz, dictó una serie de sermones en la Cuaresma y Semana Santa, en la que, además de atacar la forma de predicar de los demás sacerdotes, acusó a las modas en el vestido y el maquillaje, la causa de los males del mundo, o sea, no solo de Querétaro, sino del mundo entero. Hizo hincapié en las mujeres, ya que se consideraba a estas como las provocadoras del pecado, y en la negrura del templo, en Santa Clara, pues se hizo de noche este sermón, dijo, y abro cita: por el sello que se nos dio en el bautismo, seremos aquel día del juicio final conocidos, y cuando el Señor, mujeres, os pregunte, cuyus es ec imago, dime qué imagen es esta, no es la que yo formé, no son estos mis colores, no conozco aquí mi imagen, ¿qué has hecho? ¿Cómo has borrado el rostro que yo te di que te convenía para tu salvación? ¿Cómo has escrito con tus aceites y composturas la imagen del demonio? Pues si es suya la imagen del demonio, dale al demonio lo que es suyo. Discendeti a me maledicti in ingem eterno, es decir, apartaos de mí, malditas mujeres, al fuego eterno.
Quise aquí ejemplificar con este cuadro que se encuentra aquí en el museo subiendo las escaleras, es sobre la trampa del pecado y de la fragilidad humana y de cómo el alma está siendo sopesada, ¿no? Y abajo están los demonios a la espera. Bueno, quise ejemplificar con este cuadro de aquí. Este mismo fraile que predicó escribió un tratado sobre los mismos asuntos en 1691. No fue el único franciscano colegial que predicó en estos términos y sobre todo que se haya preocupado por las virtudes de las mujeres. Frailes como Antonio Margil de Jesús, considerado santo, José Díez y José Sarmiento promovieron la vida ascética, predicaron con tono apocalíptico y terrorífico los castigos infernales, así como la presencia del demonio. En una sociedad donde los prejuicios eran considerados como verdades, las mujeres, ante tales circunstancias, se apropiaron de ellos, ya acomodándose o asimilándolos. Josefa Ramos, Juana de los Reyes, Francisca de los Ángeles, escucharon estos sermones, que van a ser las mujeres de las cuales voy a hablar, donde la realidad del demonio se hacía fáctica en la ciudad. La capacidad de oración podía vencer la presencia del demonio. Los pecados eran causados por la debilidad femenina y al mismo tiempo la facilidad de entablar una relación con el demonio. Esto era lo que se consideraba en esa época. Tras las misiones, Querétaro dejó de ser lo que era, pues los franciscanos recién llegados la habían reformado tanto que algunos solían decir en tono de lamento, como dicen las crónicas: ya no hay aquellos fandangos que había, ya todo está muy triste, ya no se escucha una arpa ni una guitarra, todo es rezar y sermones, con que ha perdido el lugar su alegría. Esta es una cita de Espinosa. El demonio tenía su presencia en la ciudad. Las mujeres eran las más propensas. Todos veían al tentador por doquier. El demonio se manifestaba su presencia en la ciudad, pero específicamente se le aparecía y hacía maldades a una monja del convento de Santa Clara. Voy a hablar ahora de una de las místicas, Sor Antonia de San Jacinto, abrazada en amor divino. En 1685 se publicó una oración fúnebre predicada por Juan de Robles. Él la predica en 1684, el sermón se imprime un año después. Sin embargo, el sermón se predica a un año de la muerte de esta monja. Ella muere en 1683. Recordemos que fue cuando llegaron los franciscanos. Entonces, este sermón de sus honras fúnebres es un año después. Ya habían predicado los franciscanos y de algún modo ya habían influido en los predicadores, y en este caso en los jesuitas. En este sermón, el jesuita elogiaba las virtudes de la difunta monja del convento de Santa Clara, Sor Antonia de San Jacinto, y su sermón se enfocó a exponer lo que en su vida ella hizo por Dios, lo que el demonio hizo contra ella y lo que Dios hizo en su favor. Ello significaba que la conoció, porque este jesuita era queretano. Evidencia la contraposición de mujer llena de gracia contra el demonio, pues por la gracia divina no tenía eficacia el engaño del demonio. Por ello, Sor Antonia, cuya comunión con Dios era suavísima música para los ángeles, y por ello no la pudo sufrir el demonio. Dice el jesuita, no pudo hacerle tiro a la lámpara mística de Dios, es decir, que no le pudo hacer ningún daño, ni físico ni moral. Por ello, un día el maligno se arremetió contra la lámpara del Santísimo para espantarla, la cual apagó, pero no apagó el fuego del corazón de la monja, abrazado en amor divino. El jesuita dejaba en claro que la mujer, al ser débil de fe, era más propensa a las tentaciones demoníacas, pero llena de virtudes, es decir, cumplir con el ideal femenino, ser una ave, el modelo de María. Tenía que cumplir con lo siguiente: ser silenciosa, obediente, por no decir que sumisa, ¿verdad? Espiritual, recogida, inadvertida, casta, virgen, servicial, penitente y sacrificada. También dejó de manifiesto que el demonio era un ser tan real que irrumpía en la vida, provocando miedo, pero que en gracia de Dios nada podía contra ella. Sor Antonia, desde muy pequeña, batalló con el demonio. Era ya empeño infernal su infancia.
no desistir de la rabiosa pretensión del demonio, de modo que intentaba matarla, el demonio, y espantarla. Cuando creció, se valió de su hermosura, de Sor Antonia, antes de ser monja, desde luego, para despertar, dice el panegirista, torpes deseos, así como de la pobreza en que llevó a su noble familia. A pesar de que era una familia noble, vivieron en la pobreza, para no darle los medios para que ella llegara a ser monja. Y al no poder contra ella, comenzó a combatir su corazón en el interior con tentaciones, a lo que venció, ya que firme su voluntad, la que pelea y la que vence, es la poderosa mano de Dios. El demonio tomaba forma física, estaba en medio de la ciudad de Querétaro, atacando la santidad de una mujer virgen y ejemplar. Pero ella por ello, terminó diciendo el jesuita sobre su coterránea, y cito: quiso Dios que naciese y muriese en esta ciudad para que a todos nos sirva de ejemplo su virtud, y sobre todo a las mujeres. Virtud de silencio, obediencia, humildad, mortificación, ayuno, oración y vigilia, entregada a Dios. El ideal de la mujer católica se había materializado en el convento de Santa Clara, en la monja Antonia de San Jacinto, y esto fue lo que predicó Juan de Robles, sin saber que poco tiempo después el demonio haría su presencia en manifestaciones de brujería y posesiones demoníacas. La vida de la monja fue publicada en 1689 por el franciscano José Gómez, y bueno, ya no voy a abundar más sobre esta mística. Sin embargo, el demonio atacaba a las mujeres y lograba convencerlas a algunas, hasta pactar con ellas y hacerlas sus esclavas. Veamos ahora el caso de una bruja. Quiero aquí hablar un poco de esta pintura. Es de una clarisa, es de aquí de Santa Clara. Sin embargo, solamente quise como referir esta visión que tiene la monja con Jesucristo, pero no es de la monja que estoy hablando, es otra monja. Y también este otro se ha atribuido que también pertenece al convento de Santa Clara, pero no se encuentra en la ciudad este retrato de las monjas, que se entregan al corazón divino de Dios. La chuparratones. Josefa Ramos era una joven coyota de 20 años, cuya sangre y cultura estaban más inclinadas a la indígena que a la española. Ella estaba casada en Celaya con un indio zapatero, pero no vivía con él y de vez en cuando lo visitaba. Ella era asistente de una botica en Querétaro, donde residía, ahí enfrente de Santo Domingo. Allí mantuvo amistad ilícita con Juan Patiño, tuvo sus que veres con él, español de 20 años, por un periodo de 2 años. Como ella misma confesó, dijo que el miércoles 30 de enero de 1686, una española fue a su casa para avisarle que su amante se iba a casar con Gertrudis, a lo que ella respondió, y cito: Dios le haga bien casado, que yo también soy casada. La española insistió en que si quería venganza le ayudaría, para que lo ligara y no pudiera consumar el acto matrimonial, y para ello le dio unos polvos blancos y le advirtió que un hombre la visitaría. El jueves, Juan Patiño la buscó en su casa, ya sabemos para qué, ¿no? Y Josefa Ramos aprovechó para darle los polvos blancos en su chocolate. En la noche del viernes, una voz masculina le habló desde su ventana. Le dijo que había sido enviado por su camarada y que iría a la casa de su amante, que si aceptaba ser su esclava, él haría cosas por ella. Desde luego que se está refiriendo al demonio. El sábado se enteró que la hermana de Juan Patiño, que era muy pequeñita, estaba enferma y que todo había sido a raíz de un abrazo que supuestamente se decía que Josefa le había dado a esta niña. Y esto mismo se lo había advertido la voz del hombre que le hablaba por las noches y le aseguró que había tomado su figura para hacer aquel mal. O sea, que quien le dio el abrazo a la niña no fue la chuparratones, sino el demonio mismo en su figura. Ella se molestó mucho, desde luego, pues deseaba únicamente el mal de su amante y no el de la niña. Entonces, Josefa comprendió que aquel hombre era el demonio. Aunque se había negado a pactar con él, lo terminó haciendo. Le pidió que no rezara el rosario, que no fuera a misa y que ni se encomendara a Dios siquiera. Le dio por prenda un perrito negro y ella le ofreció a su vez un rosario que, desde luego, él rechazó.
Entonces, el lunes 4 de febrero se presentó ante el famosísimo Juan Caballero Yosio, comisario del Santo Oficio de la ciudad, para descargar su conciencia y pedir piedad. Es decir, se autodenunció y fue denunciada por los delitos de hechicería y brujería, con toda especie de pacto y apostasía y de negación universal de toda la fe católica. Es decir, no poquita, sino toda la fe católica. El demonio había hecho de nuevo su aparición en la ciudad, ya no a una monja de virtudes ascéticas, sino a una coyota con fama de hechicera, apodada la Chuparratones. Una mujer despreciada por su amante, pero ¿qué la motivó a su propia autodenuncia? O sea, no la denunciaron otras personas, sino ella misma se fue a autodenunciar. La claridad falta a la respuesta a esta pregunta. Es posible pensar que la rigurosidad de las misiones franciscanas predicando contra las sutilezas de Satanás influyeron en Josefa Ramas. Eso podemos suponerlo, ¿no? Que las prédicas de los franciscanos influyeron a que ella misma se autodenunciara. Pues la ciudad murmuraba contra ella, considerándola como bruja y hechicera junto a su madre, porque su madre era partera, y en esa época, al ser partera, era considerada ya bruja, ¿no? Y que también la acusaban de hacer aquelarres, estas fiestas de las brujas, que volaban de Querétaro a San Juan del Río y a la inversa, ¿no? Entonces se decía que era todo un grupo de brujas, junto a la Chuparratones, su mamá. Por ello, sabiendo que al autoculparse, antes de que a alguien la entregara, le darían piedad. Ante tal circunstancia debió pensar lo que iba a decir al comisario del Santo Oficio. Entonces pudo asimilar la prédica de que el demonio estaba presente en la ciudad y que las mujeres eran las más propensas a sus acechanzas y engaños. Y para restarse culpabilidad debió inventar que una española con fama de hechicera le había dado los polvos o los supuestos polvos. Ella conocía, la Chuparratones conocía de menjurjes y de polvos porque ella trabajaba en una botica. Una botica era lo que hoy tendría que ser como una farmacia, sin embargo, obviamente con los medios de la época, que era hacer menjurjes, ¿no? Ella, además, había sido rechazada por su amante, entonces tenía como un buen pretexto. Estaba inmersa en una cultura cuyos prejuicios eran considerados verdades. Si el Maleus Maleficarum dice que una mujer es propensa al demonio, luego entonces será verdad. Si el Maleus Maleficarum dice que por el hecho de ser entre un hombre y una mujer, ¿quién es más propenso a caer a la tentación? Una mujer. Además, no solamente una mujer, sino si es una mujer fea, si es una mujer de piel oscura, seguramente ya pactó con el demonio. O sea, esas condiciones de la época era lo que determinaban cuando una mujer era bruja o no era bruja. Y además solo bastaba con que alguien denunciara. Entonces, o sea, pobres mujeres realmente para esa época. Las prédicas, su estigma social y sus decisiones personales la orillaron a asimilar y acomodarse a la realidad que estaba viviendo. Pues también el Maleus Maleficarum dice que si una mujer es libremente sexual, luego entonces es bruja. O sea, no podía vivir su sexualidad, y como ella vivía con un amante o tenía un amante, pues con eso más que suficiente. Los ojos actuales vemos una marginación, pero Josefa Ramos sabía que su condición de mujer la hacía débil de fe, de fuerza, de razón, fácil a las mentiras, a la seducción y al placer. A lo mejor no lo creía, pero ella lo quería asumir así. Después, los familiares de los hechizados la denunciaron ya cuando ella se había autodenunciado, y fue obligada a restituirles la salud. Y ella realizó ungüentos y con ellos los frotó, pero no mejoraron. Entonces, pues es que no había hecho ningún mal realmente. Ella se estaba inventando los remedios. E inclusive los expedientes dicen que agarró al perrito negro que le dio el demonio, un perrito que seguramente tenía en su casa, y le torcía la cabeza, porque ella decía que si le torcía la cabeza a un lado, enfermaba. Si le torcía la cabeza a otro lado, los curaba. Bueno, este expediente está muy interesante. Sin embargo, a pesar de que no los curó, fue absuelta. Su táctica le dio resultado, había asimilado muy bien su papel de fémina y se había acomodado muy convenientemente a las circunstancias sociales, pero su fama como bruja la seguiría por el resto de su vida, y otros eventos desafortunados para ella la volverían a someter al juicio del Santo Oficio, como lo veremos en el siguiente caso. Ahora sí que como quien dice, ¿cómo dice el dicho? Crea fama y échate al olvido. Bien, bueno, vamos a pasar ahora con el caso de las poseídas por Lucifer.
Yo, Lucifer, príncipe de todo el infierno, juro a Dios Todopoderoso y a esta santísima cruz que tengo en la mano izquierda de esta criatura, y a esta que hago con la mano derecha, a aquella santísima cruz de aquel relicario que es la voluntad del Altísimo, mi Creador, y de todo el mundo, que diga para gloria suya lo siguiente: entramos en el cuerpo de esta criatura 1000 demonios. Yo, Lucifer, asisto en el corazón. Caí en la mano derecha, los demás repartidos por el cuerpo. No duden que soy Lucifer. Dios me ha puesto aquí para tormento de estos demonios y para justificar su causa. Está Dios muy irritado contra el mundo. Le tienen muy enojado. Fin de la cita. Estas son las alocuciones de un demonio que redactó Fray José Díez, uno de los fundadores de la Cruz, y él fue uno de los que exorcizaron a las energúmenas. Centraré mi atención en una de ellas porque fueron cientos de endemoniadas las que hubo, pero fueron más sonados como 4 casos o los que se dieron seguimiento ante el Santo Oficio, aunque no dejaré de referir a las otras. Voy a hablar de Juana de los Reyes. Juana de los Reyes era doncella criolla de 17 años, hija de una familia pobre pero hidalga, con 5 hijos, de los cuales uno era franciscano y una era clarisa. Ella vestía el hábito de la tercera orden franciscana. Era 1691. Habían pasado casi 5 años de la denuncia de la chuparratones, considerada como bruja y hechicera. Entonces se corrió un rumor en la ciudad que circulaba con mucha discreción, que Juana de los Reyes había cometido incesto con su hermano franciscano y que había quedado embarazada. Esto lo sabía como el pueblo llano, pero las gentes, sus propias familias no lo sabían. En esta idea de guardar la honra, aunque lo supieran, se hacían pasar como que no pasaba, pues. Era solo un rumor que nadie se atrevió a acusar, pues doncella, aunque pobre, era de familia hidalga. Su honor debía ser superior a cualquier circunstancia que intentase mancharlo. La joven criolla, sumida en su condición, sabía que la mujer era la que deshonraba a la familia a través de la ilegitimidad de los hijos, fuera del matrimonio, con agravante además de incesto. Su embarazo se hacía evidente cada vez más. Los achaques de este embarazo se empezaron a manifestar, y sus padres, preocupados, le daban remedios para curarla. Ellos no sabían que estaba embarazada, desde luego. Ellos pensaban y suponían que estaba enferma, pero nada lograban. ¿Qué podía hacer Juana de los Reyes en estas circunstancias? Los padres de Juana, preocupados por su salud y considerando que podría tener un origen sobrenatural, porque los médicos ya no pudieron hacer nada, acudieron con los frailes misioneros de la Cruz, y a buen árbol se arrimaron, para recibir su apoyo. Los frailes, avesados en los exorcismos, seguidores de un milenarismo apocalíptico, interpretaron los síntomas de Juana de los Reyes como posesión demoníaca, nada menos. Sin buscarlo, la doncella obtuvo una forma de ocultar y justificar su embarazo. Dijo: de aquí soy. O sea, en vez de decir estoy embarazada, estoy endemoniada. Confiada en ello y en que Josefa Ramos gozaba de fama de hechicera y de bruja, ella aseguró que la chuparratones la había hechizado. Es decir, que la chuparratones le había mandado los demonios para que la poseyeran, lo que confirmaba, desde luego, las sospechas de los franciscanos. Sin duda que Juana supo acomodarse a sus circunstancias también. El alguacil de la ciudad, al enterarse del origen de la enfermedad de Juana, es decir, que la chuparratones le había mandado los demonios, mandó apresar a la chuparratones con lujo de violencia y gran escándalo. Sacaron a la chuparratones de su casa de las greñas. Así, la iban apedreando y se la lleva a su casa del alguacil, y ahí, hoy diríamos, a tehuacanazos le sacaron la verdad. En su casa del alguacil, bajo tortura, Josefa, en estas circunstancias, lo único que dijo: todo de lo que me acusan es verdad. Pero ella no sabía ni de qué. No solo hubo una endemoniada, sino otras más, de entre ellas, además de Juana, Francisca Mejía, Francisca de la Cerda y Catalina de las Casas, también eran terciarias franciscanas.
Francisca Mejía se encontraba bajo la misma circunstancia que el de Juana, pues estaba embarazada fuera del matrimonio también. Y aseguró, además, que también había sido hechizada por la chuparrita. Entonces, otro milagrito. Pero hasta entonces, ni los frailes ni sus padres sabían nada de los embarazos, porque aunque las habían llevado con los médicos de la época no sabían nada de embarazos. Quienes sabían de toda la cuestión de la mujer desde su menstruación, el embarazo y parto y posparto, o sea, eran las parteras. Los médicos no tenían conocimientos, al menos para finales del siglo XVII en Querétaro no tenían esos conocimientos, y mucho menos los franciscanos, ¿no? Que se educaron desde bien chiquitos en el convento, pues jamás iban a saber sobre eso. Entonces, nunca se dieron cuenta de estos embarazos. Por su parte, Francisca de la Cerda era una niña de 7 años. Entonces, los crucíferos comenzaron a predicar sobre los demonios e intensificaron más sus misiones. Obligaron a la feligresía a asistir a su templo todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. A ver, váyanse al templo de la Cruz todo el día. Inclusive los mismos franciscanos hacían comida para darles de comer para que no se fueran a sus casas. Pero insistieron sobre todo más en las mujeres, ya que predicaron que los demonios que habían confesado la proximidad nada menos que del fin del mundo, del juicio final, y de su predilección por las doncellas, por las mujeres vírgenes. Todo el día predicaban y hacían penitencias. Al finalizar el día, ya de noche, culminaban con la misa y la conjuración de los demonios, ante lo cual las posesas estaban prestas para hacer su exhibición. Los franciscanos empezaron a exorcizar a las jóvenes. Con los vomitivos, 2 de las poseídas arrojaron huesos de aguacate y hasta un hueso de vaca. Eso dicen los testimonios. Sapos. Incluso corrió la versión de que a Francisca Mejía le había salido una culebra por el oído, según manifestaron los franciscanos en sus propios informes. Qué conveniente. Ellos habían obtenido buenos resultados con los exorcismos, eso decían, pues estaban convencidos de que habían logrado sacar a varios demonios de las jóvenes y aseguraban que las hechiceras no las querían dejar libres, es decir, que estaban peleándose ellos con las brujas, porque ellos exorcizaban supuestamente a las mujeres energúmenas y les sacaban cientos, y al parecer las brujas les mandaban miles, ¿no? Estaban en una lucha ahí cosmogónica. Las imágenes terroríficas de gritos, alaridos y conjuros asustaban a las gentes que despavoridas salían corriendo, empujaban, tiraban, pisaban y golpeaban. Los queretanos tenían miedo de salir. El demonio rondaba las calles de la ciudad. Se multiplicaron las endemoniadas. Afirmaban los franciscanos que tras practicarles ese exorcismo, los demonios salían en decenas y entraban en millares a las energúmenas. Que estos lo hacían por los pecados que abundaban en la ciudad, sobre todo el libertinaje, la incredulidad y la sodomía. Juana de los Reyes, como Francisca Mejía, intentaron abortar a la criatura. Sobre todo estas mujeres que mencioné, a ellas las tenían en el convento, les tenían una celda cada una y ahí las exorcizaban. Fíjense ustedes, para exorcizarlos las desnudaban primero, porque como se dieron cuenta que salían de su natura ciertas cosas, como voy a hablar. Entonces, estas mujeres ahí, las que estaban embarazadas, sobre todo, ellas querían abortar. Por eso se introducían en la vagina diversos elementos, los cuales arrojaban en presencia de los exorcistas, quienes interpretaban que era obra del demonio. Y una amiga que me platicó que, porque en el expediente se dice que una de ellas se metía paja, pedacitos de paja, para que pudiera matar el feto y pudiera arrojarlo, ¿no? Sin embargo, esta práctica que se hacía desde entonces y todavía se practica en varios pueblos en Chiapas y en Oaxaca es lo que provocan varias muertes a varias niñas y a varias jóvenes y a varias mujeres. Entonces, me sorprende que esa práctica viene desde entonces, ¿no? Y bueno, no me voy a meter en el tema sin embargo, ya ellas, por querer conservar un estatus, preferían inclusive morir. Les daban vomitivos para que desecharan los demonios. Lo que devolvían era solimán, un menjurje, que era una hierba que supuestamente curaba los hechizos, pero que en secreto
Juana consumía porque deseaba morir, como finalmente ella confesó. Dijo, yo ya no solo quiero abortar, yo me quiero suicidar, pero no le resultaba. Los exorcismos que les realizaban a las posesas superaban las fuerzas de estas, pero resistían. Además, los frailes aprovechaban la ocasión para manosear a las mujeres, más allá de lo conveniente, como testificó un padre carmelita. Se acercaba el parto de Juana de los Reyes, era diciembre de 1691. Seguía siendo tratada y recibía muchas sesiones de exorcismos. Según los franciscanos, bajo sus oraciones, ella arrojaba por la boca y la vagina objetos metálicos, cabello y lana, lo que interpretaban como expulsión de los demonios. En una ocasión, para sacarle otros demonios, tras convulsionar, le impidieron la respiración, la estaban asfixiando, hasta dejarla, dice el documento, negra, es decir, morada, lo que le provocó pues, la pérdida de memoria, y consideraron que se acercaba su muerte. Por eso pues, la ayudaron a bien morir, ¿no? Le dieron extrema unción, intentaron darle la comunión, pero pues estaba desmayada. Al día siguiente, su vientre se retorcía, ella no había despertado, su vientre se retorcía, mientras otra vez la exorcizaban. Ella daba alaridos, y veían ellos que saldría de su natura algo. El fraile que la asistía pensaba que se trataba del nacimiento de un demonio. Una partera que vivía muy cerca del convento, ella sabía qué estaba pasando con estas mujeres. Ella sabía con ver a una mujer que estaba embarazada, era su expertise. Se acercó al escuchar los gritos. Desde luego que ella sabía de este embarazo. Llegó para rescatar al niño, que los frailes ya estaban haciendo niño, lo estaban apretujando y le decían que era un cochinito. Pues cuando habían visto a un bebé recién nacido, lleno de placenta, ensangrentado, cuando habían visto, y yo decía, es un cochinito, y lo querían matar. Y la partera, Mariana de los Cuadros, hay que referir su nombre, asistió al niño y ayudó con sus hierbas a que Juana arrojara los pares, porque pues sabemos lo peligroso que es que se queden dentro. Y la fajó. La partera, para desmentir el embrollo, expresó, y cito, la criatura es hijo de hombre racional y no de bruto. Es decir, ustedes no se estén inventando cosas. Unos días después del parto de Juana, Francisca Mejía también dio a luz un niño. Ahora, ¿cómo se iban a justificar los partos? El Maleus, este libro que escribieron los dominicos, les dio la solución. El Maleus dice que los embarazos también pueden ser obra del demonio, porque estas dos mujeres eran consideradas vírgenes y que esto se hacían mediante unos demonios que se llamaban incubus, quienes ellos podían meter semen, supuestamente, según el Maleus, para embarazarlas o trasladarles el bebé de otra mujer embarazada a ellos. Entonces, a una le metían semen y a otra le trasladaban el bebé. Nuevamente las volvieron a exorcizar como para decirle, a ver si es cierto lo que dice el Maleus, ¿no? Y ellas como de, sí, es cierto. Ambas aseguraron que se debía a los hechizos de la chuparratones, que por medio de un diablo le introdujo semen por la boca a Juana y a Francisca le trasladó el bebé de una embarazada. Esto provocó que los frailes menores, los franciscanos, fueran acusados por los carmelitas, los jesuitas y los mismos dominicos que residían en la ciudad, y los acusaron como agitadores. En fin, Juana de los Reyes fue procesada y condenada como fingida, junto a otras mujeres y un franciscano. A la comunidad apostólica de la Cruz les prohibieron salir de su convento, solo para sus misiones lejanas en el norte. También les prohibieron exorcizar sin permiso expreso del arzobispo. Finalmente, la circunstancia fue trágica también para Josefa Ramos, pues al revisar su expediente, la condenaron como bruja y hechicera, cuya pena pagó con azotes, el destierro, vergüenza pública y labores en el hospital de Burgos. Por su parte, Juana de los Reyes fue encarcelada y azotada. Pero al menos no los mataron. Bien, y bueno, ahora voy a volver a retomar a una mística. Con esto, cuando hablo de este tema ya sintetizado de las brujas y endemoniadas, los documentos son tremendamente enormes, son más de 1000 hojas. Entonces, leerlo es muy interesante porque están los testimonios, sobre todo de los franciscanos, que es los que ellos decían, es que salió un sapo.
Dicen, un sapo de 5 kilos, el cual empezamos a quemar y no se consumía. Ellos están dando crédito de que en efecto el demonio estaba dentro de ellas. Sin embargo, también están los testimonios de los carmelitas, los jesuitas y los dominicos que decían, es que esas no están posesas, no están posesas. Obviamente dentro de este conflicto, además de los embarazos ocultos, también estaban los intereses de los mismos clérigos, porque toda la gente se iba a la cruz. Entonces ya no había limosnas para dominicos, ya no había limosnas para jesuitas, ya no había limosnas para los carmelitas. Entonces estaban preocupados de que vamos a vivir. Entonces, no, pues eso está muy mal, ¿no? Entonces, dentro del tema también sale este otro tema, ¿no? Ellos más preocupados por el dinero que yo creo que por las mujeres mismas. Entonces voy a retomar a una beata que es Francisca de los Ángeles, que es esta mujer, la que aparece aquí. Ella es la fundadora del Beaterio de Santa Rosa de Viterbo, todos lo conocemos. No es un convento, es un beaterio, es muy diferente. Ya lo explico en una conferencia la maestra Mireia. La mística Francisca de los Ángeles, la mujer santa de Querétaro. Francisca de los Ángeles nació en 1674, hija de Antonia Herrera, criolla, y Juan Alonso, mestizo. Familia de 9 hijos, de pocos recursos y muy piadosos. Vivían en el Espíritu Santo, barrio de indios, en aquel tiempo a las afueras de Querétaro. Se sostenían de la venta de ollas de cerámica y de los frutos de su huerta. Su padre perteneció a la Tercera Orden de San Francisco, hombre de mucha devoción. Se retiraba largas horas al fondo de la huerta. Sus 3 hijas imitaban la piedad, de manera que construían 3 chozas para estar a solas con una crucecita, y bajo el regazo de la madre asistían al Carmen, al templo del Carmen, a oír misa. De las 3, Francisca era la que expresaba una religiosidad precoz, pues se quedaba en su ermita todo el día, como ella misma dijo, acompañada de su amiguito el Niño Jesús. Llegaron los franciscanos apostólicos en 1683 y pretendieron reformar la vida laxa de los queretanos. Para ello introdujeron sus prácticas de rigor ascético, ayunos, penitencias públicas, azotes, predicaciones en las calles, sermones, invitación a la vida de oración. De estas expresiones salían los franciscanos descalzos, coronados de espinas, y con eso iban promoviendo pues iban evangelizando. O iban de par en par y se iban azotando unos a otros. En algunas ocasiones se paraban en las esquinas a rezar el miserere con una piedra en el pecho, y uno se tiraba mientras el otro le pisaba la cabeza. Entonces, imagínense todas estas imágenes en un pequeño pueblo, ¿no? O sea, en vez de, yo digo, de inspirar piedad, pues inspiraba más miedo y terror, ¿no? Este nuevo estilo espiritual impresionó a la niña de 8 años, Francisca de los Ángeles, y dejó de asistir con los carmelitas para acercarse ahora con los de la cruz, a las prácticas de los crucíferos, con los que ella se confesaba. Desde temprana edad, Francisca había despertado su interés sensible por los asuntos místicos. Amiga del Niñito Jesús, lo veía salir de los rayos del sol. Según sus confesores, tenía dotes taumatúrgicas, pues ella multiplicaba panes para dar a los pobres, restauraba la visión a los ciegos y hasta resucitó muertos. Comenzó a tener una relación estrecha con la Santísima Trinidad, la Virgen María y los santos. Cuando ella tenía 15 años, murió su padre, lleno de virtudes, cuya muerte se parangona con la de los santos casos. Bueno, eso es lo que dicen los cronistas. En su lecho de muerte pidió que en su casa se hiciera un recogimiento de mujeres de virtud. Auxiliado de los franciscanos, murió el último día de Pascua de 1689, a un año de las ceremonias. Al cobijo de los crucíferos quedaron las mujeres, viudas y huérfanas. Amigas de ellos y de Juan Caballero y Ocio, benefactor y comisario del Santo Oficio, recibieron la ayuda espiritual y material para iniciar su proyecto de recogimiento. Allí donde está el Beaterio de Santa Rosa, allí es donde ellos vivían, allí se construyó. Francisca de los Ángeles ya gozaba de una fama como mujer virtuosa, doncella. Atrevida en sus cartas, porque se escribía con los franciscanos, expresó sus visiones, tan detalladas como un retablo barroco. Veía ángeles, a los santos, el cielo y muchos otros extraordinarios fenómenos. Se disciplinaba, es decir, se golpeaba, hacía ayunos y penitencias, imitando a sus confesores de la cruz. Tuvo luchas con el demonio, quien la seguía constantemente. Las gentes la admiraban y le pedían objetos benditos cuando se la encontraban, porque ella
religiosamente iba de su casa al convento de la Cruz todos los días para ir a rezar y escuchar misa. Y en ese traslado la gente se le acercaba porque la consideraban una santa. Circuló en la ciudad unas cruces que supuestamente las había bendecido Dios en su misma presencia de ella. Una de esas cruces la poseía un franciscano que usaba en sus misiones y peregrinaciones, pues decía que con ella hacía milagros. El fraile había prometido esa cruz a un amigo suyo, Francisco de Borda de Coronado, que vivía en la Ciudad de México. Y cuando muere el fraile, su amigo que vivía en la Ciudad de México, viene a Querétaro a buscar esta cruz que ya le había prometido el franciscano. Sin embargo, cuando llega, la cruz anda de mano en mano en la gente de la ciudad. Entonces se enoja porque no se la quieren dar y se va muy molesto a la Ciudad de México. Y cuando llegó allá, se enteró que andaba otra cruz allá en la Ciudad de México, una cruz bendecida por la mujer santa de Querétaro, así el testimonio. Entonces él decidió denunciar como alumbrada a la causante de tales reliquias ante el Santo Oficio. Entonces él fue el que acusa a la Beata Francisca de los Ángeles como alumbrada, que era una herejía. Entonces era otoño de 1691, en pleno auge de las endemoniadas. El tribunal del Santo Oficio ordenó al comisario Juan Caballero Illosio, que era amigo de la familia, amigo de Francisca, que hiciera las diligencias necesarias, pero como era amigo, se hizo omiso, se hizo de la vista gorda, pues, y no envió ninguna información. Amiga además de los apostólicos de la Cruz, con el deseo de ayudar en las misiones en Texas, a sabiendas de que ella no podía ser misionera por su condición mujeril, en sus arrobos místicos ella aseguró que viajaba, volaba como las brujas, que volaba a las tierras nuevas de conversión al norte y ahí predicaba. Imagínense que inclusive Dios le permitía hacer misa, sacrilegio, algo imposible de manera real, pues las mujeres siempre dentro de la Iglesia Católica no han tenido el acceso a las órdenes sagradas para tal ministerios. Imagínense qué atrevida. La Iglesia jamás ha dado, y sabrá Dios que algún día se verá. Los frailes misioneros la buscaban para pedirle su bendición y que les hablara de aquellas gentes a quienes iban a ir a evangelizar, y ella les aseguraba éxitos. Perdón, me estoy traumando. Finalmente, el Santo Oficio volvió a solicitar los informes, imagínense, hasta 1697, o sea, ya 6 años después. Entonces Juan Caballero envió un informe de 2 franciscanos, de nada más y de nada menos que de Fray Antonio de los Ángeles Bustamante, del que ya hablé aquí en una de las conferencias, que también era un místico amiguísimo de Francisca de los Ángeles, considerado por la ciudad y por varios franciscanos como santo. Era amigo de ella y en su informe pues no iba a decir cosas malas de ella, la llenó de elogios y virtudes y respaldó su ortodoxia. Y con esto se cerró el caso. El Santo Oficio dijo: el santo ya habló, pues no hay pecado que seguir con Francisca. La familia de Francisca de los Ángeles vivían en recogimiento tras la muerte de su padre. Confesadas por los crucíferos, imitaban los rigores en la oración, el sacrificio y el ayuno. La educación cristiana de Francisca la dirigió a una vida de piedad, imitando a sus padres, y adquirió con la llegada de los frailes un nuevo cariz a su espiritualidad, la mística y ascética franciscanas. Aunque con fama de santidad, era consciente de no caer en la soberbia y saber su papel social que desempeñaba como mujer. Y en este sentido ella misma expresó en una de sus cartas, y cito: pero con todo, Padre mío, no es mi intención que se entienda que yo diga que estoy cierta en que sé y conocí cuál es verdaderamente el ángel del Señor y cuál el demonio transformado, porque soy una ignorante y rústica de entendimiento, y solo digo lo que entiendo y lo que pasa y ha pasado de mi parte, y más cuando han pasado cosas tan particulares en que el demonio ha querido destruirme y apartarme de la voluntad de nuestro Señor. Fin de la cita. Hizo notar su ignorancia, su rusticidad, prejuicios establecidos en su época. Aunque pobre, huérfana y sufrida, se hizo querer por la sociedad y por los clérigos, que finalmente la salvaron de ser procesada por el Santo Oficio. Digo, pues si también volaba igual que las brujas, ella fue salvada. También fue perseguida por el demonio,
pero ella pudo más con sus virtudes. Su misticismo barroco por poco la orilla a la heterodoxia, bueno, más bien sí la orilla, aunque leyendo la correspondencia que sobrevive tuvo afirmaciones fuera de la ortodoxia católica, de la cual el Santo Oficio no tuvo noticia alguna. Mujer ejemplar, fundó el Beaterio de Santa Rosa de Viterbo, tras muchas vicisitudes, pues estuvo en medio de las disputas de los cleros. Logró el establecimiento del colegio Beaterio en 1728 con la ayuda de los clérigos y la renuencia de los padres apostólicos de la Cruz. O sea, eran amigos y terminaron peleados al final. Ya con esto voy a concluir. 3 manifestaciones de la vida religiosa en Querétaro de finales del siglo XVII. Varios elementos fueron las condiciones que posibilitaron una respuesta diferente de la forma de asumir su condición femenina ante la predicación franciscana de reformar la vida. Estos casos nos permiten desentrañar las condiciones que posibilitaron la apropiación de la vida religiosa en esa época, de cómo los medios disponibles permitieron la asimilación de las ideas reinantes, es decir, prejuiciosas, y de la acomodación a las circunstancias para dar respuesta ante acontecimientos específicos. Traté de alejarme de un lenguaje maniqueo donde la mujer sometida fue víctima. Evité caer en el anacronismo diciendo que la vigilancia moral oprimía a la mujer porque, más que marginadas, asumieron su rol según el pensamiento de la época. Concluyo. Los argumentos de naturaleza que aseguraban la inferioridad de la mujer como fémina, feminus, fueron apropiadas por la teología occidental y por ende la novohispana queretana de finales del siglo XVII, como versiones argumentativas de la filosofía helenística y la teología hebrea, por lo que se puede decir, ahora juzgando el pasado, que es un error historiográfico desde luego, que no fue un testimonio valiente contra lo secular, es decir, que la filosofía la dejaron introducir en la teología, sino una cobarde sumisión cristiana a lo secular. Pero ante esto, reivindicando la postura historiográfica, lo que pasa con la historia de las mujeres es que contextualizada hace comprensible su apropiación del sistema simbólico sacralizado, es decir, de la religión, por medio de los mecanismos de acomodación y asimilación. Si la mujer era considerada débil, la mujer así lo asimiló. Y con razón criticó el racionalista benedictino español Jerónimo Feijó en 1729. Y con esta cita voy a terminar. Él dice lo siguiente: a tanto se extendió la opinión como en vilipendio de las mujeres que apenas admiten ellas cosa buena. En lo moral las llena de defectos y en lo físico de imperfecciones, pero donde más fuerza hace en la limitación de sus entendimientos. Más adelante afirma: pero mi empeño no es persuadir la ventaja sino la igualdad. Llegamos ya al batidero mayor, que es la cuestión del entendimiento, en la cual yo confieso que si no me vale la razón, no tengo mucho recurso a la autoridad, porque los autores que tocan este tema, salvo uno u otro muy raro, están tan a favor de la opinión de vulgo, que casi uniformemente hablan del entendimiento de las mujeres con desprecio. Dice que estos hombres han gritado tanto sobre todas las mujeres que son de cortísimo alcance, que muchas, si no las más, ya se los han hecho creer. Con esto concluyo. Muchas gracias.